En el corazón del Palacio Apostólico, en una pequeña sala alfombrada donde el silencio pesaba como el plomo, un hombre permaneció inmóvil durante casi 30 segundos sin pronunciar palabra alguna. Frente a él aguardaba un grupo de ancianos con cabellos blanqueados por el tiempo, algunos encorvados por los años y apoyados en bastones. Pero la mirada de aquel hombre recorría cada rostro con la precisión de quien descifra un código casi olvidado. Tras ese tenso silencio, sus labios se abrieron no para emitir una bendición papal, sino para susurrar un solo nombre, tan quedo que solo su destinatario pudo escucharlo, desatando una profunda emoción. Antes de desvelar este misterio, os invitamos a pulsar el botón de me gusta, suscribiros al canal y decirnos en los comentarios desde dónde nos acompañáis hoy. Vuestro apoyo constante es lo que da vida a este canal y nos permite seguir investigando. Todo este increíble suceso comenzó de la manera más discreta posible, sin anuncios ni fanfarrias, la madrugada del 20 de marzo de 2026. El Papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento era Robert Francis Prevost, nacido en el sur de Chicago en 1955, se despertó antes de las 5 de la mañana, fiel a su inquebrantable rutina. El Vaticano dormía bajo la penumbra, mientras el suelo de piedra exterior brillaba por una llovizna nocturna. Quienes trabajaban cerca del pontífice habían aprendido, a lo largo de los 10 meses de su papado, a interpretar sus prolongados silencios. Existían en el pontífice silencios que delataban una decisión ya tomada, pero los más misteriosos eran aquellos que sugerían el retorno de un recuerdo lejano. Aquella mañana de marzo, su secretario personal, el discreto jesuita chileno Alejandro Vargas, con 12 años de experiencia en la curia, notó que el Papa prolongaba su oración mucho más de lo habitual. Al salir de la capilla, el rostro de León no reflejaba agitación, sino una gravedad solemne, como la de un hombre que sopesa una carga invisible antes de decidir si volver a levantarla. De pie, tal como acostumbraba a hacer cada día, bebió su café mientras analizaba minuciosamente el dossier con los resúmenes de la correspondencia oficial que acababa de recibir. Una carta manuscrita destacaba de forma inusual entre los informes de los dicasterios, los cables diplomáticos y los despachos oficiales del Vaticano. El documento, que había tardado casi 3 semanas en llegar tras pasar por la diócesis de Chicago y la oficina de correspondencia, mostraba una caligrafía temblorosa en papel de cuaderno escolar. La remitente era Dorothy Caruso, de Soltera Marchetti, antigua compañera de 3er grado en el Colegio Parroquial de Santa María de la Asunción, en Dalton, Illinois, allá por 1964. En su carta confesaba tener 70 años y haber llorado de emoción en su cocina al ver el rostro de su viejo amigo en televisión el 8 de mayo de 2025. La mente de Dorothy no había dejado de evocar desde aquel histórico día de la elección papal al pequeño Bobby Prevost, aquel niño que se sentaba 2 filas a su izquierda y compartía la mitad de su sándwich con ella. En su misiva explicaba que un reducido grupo de 6 o 7 antiguos compañeros de la parroquia y de la escuela primaria habían logrado mantener el contacto a lo largo de las décadas. Con total humildad, aclaraba que no pretendía importunarle pidiendo una audiencia formal, sabiendo lo inaccesible que resulta la figura del sumo pontífice. Su única intención real era transmitirle el inmenso orgullo que sentían, asegurarle que rezaban por él a diario y confirmarle que para ellos seguía siendo simplemente Bobby. Aquel emotivo texto concluía con una firma colectiva que enviaba cariño de parte de Dorothy, Frank, Marguerite, Tommy, la hermana Ann y los demás que le conocieron antes de vestir de blanco. El secretario Vargas comenzó a redactar de inmediato la típica plantilla de agradecimiento, cordial pero distante, que la Santa Sede enviaba de forma sistemática a los fieles. Sin embargo, apenas había escrito 3 líneas cuando el pontífice le detuvo con un firme gesto en el brazo e instruyó localizar a todo el grupo. Lo que ocurrió después fue un torbellino de 72 horas que involucró a la Secretaría de Estado, a un sacerdote jubilado y a un recepcionista de hotel romano que creyó ser víctima de una broma telefónica. Un viaje a Roma era algo que Dorothy Caruso jamás había solicitado, ni mucho menos imaginado en sus sueños más remotos. No obstante, la carta oficial que llegó a su residencia de Dalton la tarde del 21 de marzo
estampada con el sello de la Santa Sede en un grueso papel color crema, distaba de ser un mero trámite. Se trataba de 4 detallados párrafos escritos a mano en inglés, con un trazo firme y sumamente respetuoso. El mensaje indicaba que el Santo Padre se había conmovido hondamente con la carta y que, de hecho, recordaba perfectamente aquel sándwich de la infancia. Con gran generosidad, los invitaba formalmente al Vaticano el 22 de marzo, con todos los gastos y traslados cubiertos. La única condición para hacer realidad semejante travesía era que el grupo respondiera con un simple sí. Dorothy leyó el texto 2 veces seguidas junto a la encimera antes de dejarse caer al suelo por la impresión. Una reacción similar a la de Frank Delaney, un bombero jubilado de 71 años. Frank, que recordaba al actual pontífice como el chaval de 5º grado que siempre le ganaba en los exámenes de ortografía, recibió la llamada del emisario papal con absoluta incredulidad. Al comprender que era real, salió en silencio al jardín a contemplar el firmamento para procesar la noticia. Cuando su esposa le preguntó qué le ocurría, él simplemente respondió que no pasaba nada, que solo debía preparar su equipaje. De todos los miembros del grupo, Marguerite Holloway, conocida ahora como Marguerite Terrio, era quien más tiempo llevaba conociendo a Bobby Prevost. Se criaron a escasas 3 casas de distancia en la misma calle y aún conservaba una foto de la primera comunión de 1963, donde aparecía aquel niño serio con las manos juntas. Tras recibir la misiva del Vaticano, Marguerite la apretó contra su pecho conmovida y se retiró a rezar antes de alertar telefónicamente a Dorothy, a su propia hija y a la aerolínea. Al llegar la mañana del 22 de marzo de 2026, Roma los recibió con un cielo azul y un sol radiante que bañaba las piedras históricas de tonos rosados. Un vuelo directo desde Chicago trajo a 6 personas norteamericanas al aeropuerto de Fiumicino, donde un coche oficial de la Santa Sede y un asistente laico sumamente educado los esperaban. La extrema serenidad de aquel joven impresionó tanto a Dorothy que más tarde lo describiría como el ser humano más imperturbable que jamás había conocido en toda su vida. El vehículo los condujo a una discreta residencia reservada para visitas privadas y delicadas dentro de los muros vaticanos. Tras instalarse y desayunar, recibieron las instrucciones pertinentes para el gran encuentro, programado para las 4 de la tarde en una sala del Palacio Apostólico, especificando que sería estrictamente privado y sin cámaras. La insistencia directa del propio Papa en que la reunión careciera de protocolo oficial dejó al grupo sumido en un absoluto e incrédulo silencio. Frank Delaney, incómodo con el cuello de la camisa impecablemente planchada por su esposa, rompió la tensión comentando con ironía que Bobby se había tomado muy en serio aquello de la iglesia. Aunque la tensión impedía las carcajadas, la complicidad flotaba en el ambiente mientras pasaban las horas previas al encuentro sin que nadie lograra conciliar el sueño. George Bilotti, inusualmente callado desde su llegada a Italia, contemplaba absorto la cúpula de San Pedro desde el ventanal, recordando que no veía a Bobby Prevost desde 1968. Apenas tenía 13 años cuando su familia se trasladó a Cleveland y la correspondencia inicial entre ambos niños terminó diluyéndose con el paso del tiempo. A lo largo de las décadas, George había seguido la trayectoria eclesiástica de Bobby con orgullo y cierta nostalgia, reconociendo los rasgos de su infancia en las fotos de prensa. Vosotros y yo podemos comprender perfectamente esa extraña sensación de ver a un amigo de la infancia convertido en líder mundial. En ese momento de profunda reflexión, Dorothy se acercó en silencio a George, interrumpiendo sus pensamientos con una pregunta crucial que flotaba en el aire de aquella habitación vaticana. ¿Crees que nos parecerá una persona muy distinta? El interrogante de George quedó suspendido en el aire mientras contemplaba fijamente la imponente cúpula. Dorothy meditó la respuesta con extrema seriedad y afirmó que él seguiría siendo exactamente el mismo. Esa era la gran verdad sobre Bobby, quien jamás pretendió ser nadie diferente. Al escucharla, George asintió con lentitud y su cuerpo pareció aliviar una tensión acumulada durante años, como un soldado que decide de pronto bajar la guardia. Paralelamente, en el Palacio Apostólico, la tarde avanzaba con su habitual parsimonia. El Papa León XIV afrontaba una agenda asfixiante aquel 22 de marzo,
debiendo atender desde crisis de fe hasta una delicada reforma financiera de la que muchos cardenales ya recelaban en voz baja. El pontífice despachó cada uno de sus compromisos con esa meticulosidad que tanto le caracterizaba, sin prisa pero sin pausa, manteniendo una concentración absoluta. Únicamente el padre Vargas, cuyo agudo sentido de la observación se alimentaba de años de estrecha convivencia, advirtió que el Santo Padre consultaba su reloj con una frecuencia inusual aquella tarde. No lo hacía por impaciencia, sino con el semblante de quien aguarda un milagro que no se cree digno de recibir. Al dar las 3:50, León se disculpó, abandonó la última reunión y recorrió el solemne pasillo del Palacio Apostólico hacia la pequeña sala de recepción. Se detuvo ante la puerta, suspendiendo la mano a milímetros del picaporte. Detrás, observando desde una distancia prudencial, Vargas guardó un silencio cargado de respeto. Fue entonces cuando el Papa León decidió abrir la puerta, revelando la presencia de las 6 personas que aguardaban pacientemente en el interior de la estancia. Allí estaban Dorothy, Frank, Marguerite y otros 3 acompañantes que habían cruzado el océano con ellos. Entre ellos destacaba Thomas Kowalski, antiguo monaguillo junto a Bobby Prevost en la parroquia de Santa María allá por el año 1966. También se hallaba la hermana Ann Caldwell, de 82 años, la última religiosa con vida de aquella escuela parroquial, quien viajó desde Indiana desafiando los consejos médicos con una asombrosa firmeza. Y finalmente George Bilotti, el amigo más cercano de Bobby entre los de 8 y 13 años, antes de que el destino los distanciara en una época en la que la ausencia de Internet convertía el silencio en un abismo. El grupo permanecía de pie sobre la alfombra de la pequeña sala, ataviado con sus mejores galas en un intento por mantener la compostura, aunque el nerviosismo resultaba evidente. Al cruzar el umbral, León se detuvo. Vestía su habitual sotana blanca, desprovista de adornos salvo por la cruz pectoral. A sus 70 años, su rostro reflejaba el cansancio de quien ha soportado pesadas cargas sin quejarse jamás. Sin embargo, al contemplar aquellas caras amadas que le devolvían la mirada desde un abismo de 60 años, algo en sus facciones se ablandó. Durante casi 30 segundos permaneció inmóvil, recorriendo con la mirada a Dorothy, Frank, Marguerite, Thomas, la hermana Ann y finalmente a George Bilotti, quien esperaba al fondo, fiel y observador como siempre. El silencio de la sala se quebró cuando León pronunció el nombre de George en un susurro apenas audible, cargado de una emoción contenida. Sonó como cuando uno nombra aquello que creía perdido para siempre. George Bilotti, el ingeniero eléctrico jubilado de 70 años procedente de Cleveland, Ohio. Un hombre recio que no había derramado una lágrima en público desde el enterrador de su madre. Se cubrió el rostro con ambas manos. Ese fue el detonante para que el dique emocional de la sala se rompiera. Dorothy se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo, mientras Marguerite emitía un sonido a medio camino entre el llanto y la risa. Frank Delaney, aquel bombero retirado que había desafiado las llamas en 34 ocasiones sin pestañear, se dio la vuelta para fijar su atención en el yeso de la pared con un interés fingido. Acomodada en la silla que le habían reservado debido a sus dolores de rodilla, la hermana Ann entrelazó las manos y permitió que las lágrimas fluyeran con la serenidad de quien conoce bien su alma. León caminó decidido hacia ella, se inclinó y estrechó sus manos desvalidas entre las suyas, susurrándole unas palabras íntimas que solo ella pudo percibir. La religiosa asintió con los ojos empañados por la emoción. Acto seguido, el pontífice se incorporó para recorrer la estancia y abrazar uno a uno a sus antiguos compañeros, despojándose de toda liturgia o frialdad institucional. No hubo bendiciones formales, sino abrazos sinceros y prolongados de alguien que se reencuentra con quienes le amaron antes de que el deber eclesiástico cayera sobre sus hombros. Al llegar frente a George, ambos se fundieron en un abrazo eterno y mudo. El encuentro se prolongó durante casi 2 horas, desbaratando por completo la rigidez de los horarios oficiales del Vaticano. Si nos detenemos a examinar este encuentro, comprenderemos por qué el padre Vargas había reservado únicamente 45 minutos, aunque por prudencia pospuso la siguiente cita del pontífice.
aquella cautela demostró ser del todo necesaria. Cómodamente sentados en la recepción, conversaron largo y tendido, apartando los dogmas de la Iglesia, las reformas y la inmensa responsabilidad que recaía sobre Robert Francis Prevost al frente de la institución más antigua del planeta. En su lugar, recordaron su juventud en Dalton, Illinois, durante los años 60, rememorando anécdotas de la escuela parroquial y de aquellas monjas cuya férrea disciplina los había marcado profundamente. Las risas afloraron al evocar aquel gélido invierno en el que la calefacción de Santa María dejó de funcionar, obligando a los feligreses a asistir a misa con sus abrigos puestos durante 3 semanas. También debatieron sobre un juego del patio escolar cuyas reglas nadie lograba reconstruir con precisión, aunque su espíritu seguía intacto en sus memorias. Recordaron con nostalgia el aroma dominical del templo, la cera de las velas, el incienso, el barniz de los bancos de madera y la lana húmeda de los abrigos. Esa fragancia sagrada que se adhiere a los huesos en la infancia y jamás se desvanece del todo. León prefirió escuchar antes que hablar, un gesto que los testigos de la sala recordarían después con auténtico asombro por su profunda y sincera empatía, desprovista de cualquier impostura institucional propia de su cargo. El interés genuino del Papa quedó patente cuando, al hablar Dorothy sobre sus nietos, él quiso indagar detalladamente sobre sus nombres para memorizarlos al instante. Asimismo, cuando Thomas relató el grave problema de salud que había padecido el año anterior, León posó su taza y le prestó toda su atención, adoptando la actitud comprensiva de un párroco rugal. No pretendía dar sermones ni soluciones teológicas, sino simplemente acompañar al amigo en su aflicción. En un instante de la velada, Marguerite extrajo del bolsillo de su chaqueta una fotografía de la primera comunión del año 1963, guardada con esmero en una funda de plástico desde Chicago hasta Roma. El pontífice la tomó con delicadeza, contemplando largamente a aquel niño serio de manos juntas que una vez fue. Con una sonrisa melancólica, el Papa admitió que siempre había arrastrado una excesiva seriedad, un comentario que no pretendía ser un halago hacia su propia persona. La hermana Anne, haciendo gala de su dilatada experiencia de 50 años educando a niños, le corrigió amablemente puntualizando que más bien era un niño concentrado. León la miró con afecto y reconoció que ella siempre hallaba la definición exacta, a lo que la religiosa respondió con ingenio que ese era precisamente su cometido. Aquello desató una carcajada unánime y sincera entre todos los presentes. Tras desvanecerse la risa, se instaló en el salón un silencio cómodo y cómplice, exento de cualquier tipo de formalismo social. Fue en ese preciso instante de calma cuando León apoyó su taza y, de forma totalmente inesperada, confesó algo que los dejó atónitos. El asombro se apoderó de todos los comensales cuando el Santo Padre reveló, con voz pausada, que estuvo a punto de no viajar jamás a Roma para continuar con su formación. Al concluir sus estudios en Villanova con 22 años, los agustinos le propusieron continuar su formación en Italia, una oferta que le hizo vacilar durante semanas en su habitación de Chicago. Confesó que el miedo lo paralizaba en aquel entonces, al ser un joven que jamás había pisado tierras europeas y que carecía de contactos allí. Ante la pregunta de Marguerite sobre qué le hizo cambiar de parecer, León guardó silencio antes de evocar a su madre, quien jamás le imponía órdenes, sino que le planteó una pregunta clave sobre qué sentiría si decidía quedarse, a lo que él contestó que sentiría un inmenso alivio. El recuerdo materno prosiguió con la pregunta sobre qué sentiría si decidía marchar, a lo que el joven Bobby respondió con absoluta franqueza que se sentiría aterrorizado. Su madre le replicó entonces que el alivio significaba huir, mientras que el terror demostraba que el desafío realmente le importaba. Ustedes y yo podemos comprender la trascendencia de aquella sencilla lección materna que resonó con fuerza en la estancia. Tras un instante de reverente silencio, la hermana Anne emitió un leve sonido de aprobación, y León admitió que su madre siempre tenía la razón. Dorothy contempló sus propias manos antes de añadir con ternura que Mildred fue una mujer verdaderamente excepcional. Al caer la tarde dorada, Frank Delaney, observando al pontífice con su aguda mirada de bombero, acostumbrado a analizar crisis,
se atrevió a formular la pregunta que nadie osaba pronunciar. El silencio se apoderó de la estancia cuando aquel hombre pronunció el nombre de Bobby, interrumpiéndose de inmediato al mirar la sotana blanca. Si analizamos con atención el registro de este encuentro, descubriremos que Frank dudó si aún podía llamarlo así, a lo que Leo asintió con urgencia. Fue entonces cuando llegó la pregunta más íntima. «Bobby, ¿eres feliz?». La atmósfera se congeló. Leo no esquivó la cuestión ni la adornó. Miró a Frank con esa absoluta transparencia que definía su carácter. «He sido llamado», respondió con calma, «y siento gratitud. No sé si la felicidad es el término exacto para esto, pero tengo la certeza de que no lo cambiaría por absolutamente nada en este mundo». Aquellos dos hombres sostuvieron la mirada durante unos segundos cargados de una comprensión muda y profunda. Frank asintió entonces con la sobriedad de quien respeta una verdad desnuda. «Me basta con eso», murmuró. En ese instante, Dorothy estrechó la mano de Leo, un gesto de afecto que él aceptó con gratitud. Su partida coincidió con el eco de las campanas del atardecer, resonando por toda Roma. El trayecto de vuelta a la residencia transcurrió en una quietud muy distinta a la matinal. Una calma densa y cálida, de esas que se instalan en el pecho para siempre. Más tarde, el padre Vargas encontraría al pontífice en su capilla privada, sentado en la penumbra con las manos abiertas sobre las rodillas, contemplando el vacío en absoluto silencio. Sin pronunciar palabra, el sacerdote entornó la puerta con delicadeza, dejando al pontífice sumido en su soledad. Al otro lado de los muros vaticanos, Roma continuaba con su ritmo nocturno. Las campanas daban sus últimos toques, los turistas cruzaban la plaza y las luces se encendían en los viejos edificios. Aquella urbe milenaria, superviviente de imperios enteros, seguía su curso indiferente bajo el cielo crepuscular. Pero en el interior de la capilla, Robert Francis Prevost, a quien la vida había convertido en el Papa Leo XIV, permanecía inmóvil en el silencio, acompañado por los nombres de 6 personas que conoció hace 60 años. No como espectros, sino como verdaderas anclas de su alma. Resulta asombroso cómo alguien que sostiene el peso de 1.500 millones de almas regresa a su esencia con solo oír el nombre de su infancia. Para la teología que él mismo estudió, existe un término preciso para este misterio: la gracia. No es un prodigio anunciado con trompetas, sino un fenómeno íntimo, silencioso y plenamente suficiente. Tras aguardar al último tañido de la campana, se levantó, se ajustó la sotana y cruzó el umbral hacia sus obligaciones. Si esta investigación os ha conmovido, os animamos a dejar un me gusta, suscribiros y compartir el vídeo con alguien que lo necesite hoy. Cada interacción nos impulsa a seguir descubriendo estas historias ocultas al mundo entero.